Buenas noches, señor consejero del Cabildo de Gran Canaria, don Raúl García Brin, Cachorrúa, miembro de la Fundación Pancho Guerra, al presidente de la Fundación Pancho Guerra, Mariano, el coordinador, y Antonio que hizo el tema del libro que se presenta hoy, el cómic, ¿no? Bienvenidos a la Casa del Cachorro Canario, que por quinto año celebra el Día de Pancho Guerra, de Francisco Guerra Navarro. Francisco Guerra Navarro, a título póstumo, es cachorro de honor de la Orden de Cachorro Canario, que es la máxima distinción que otorga esta institución. Misión nuestra, porque así lo dice el estatuto, nuestros verbos estatutarios, el de rescatar, vivir, transmitir y defender todo lo relacionado con nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestras señas de identidad. Cuando Miguel Guerra, ya hace años, pues hicimos el paréntesis de la pandemia, presentó el proyecto para que lo apoyáramos nosotros, le dijimos que sí, que para adelante. Y así hemos seguido 5 años, no consecutivos, porque hubieron 2 que no se realizó por el tema de la pandemia. Esta asociación, una asociación sin ánimo de lucro, que trabaja, como dije antes, para todo cumplir nuestros verbos estatutarios. En el plan cultural, pues aquí realizamos una serie de actividades semanales, como son presentaciones de libros, exposiciones de pintura, tenemos también un taller de pintura, taller de calado canario, taller de música popular canaria para principiantes y para ya iniciados. Hay una serie de actividades que ustedes en el boletín o en la página web nuestra lo pueden ver y actualizarse en cada momento del trabajo que realizamos aquí a lo largo del año. Hablar de Pancho Guerra es hablar de una de las señas de identidad de Gran Canaria. Y yo me atrevería a decir que hasta de Canarias enteras, por su trabajo, por su tesón, no solo por las memorias de Pepe Monaga, sino también por la contribución que hizo al rescatar el léxico popular canario. Aquí la Fundación nos ha hecho obsequio, los últimos han sido en décima, fue el último obsequio que dieron, cuando se publicaron uno de los cuentos de Pepe Monaga también en décima. Y bueno, no voy a seguir hablando porque tengo aquí a mis ilustres acompañantes que desarrollarán el tema completo de esta jornada en homenaje a Pancho Guerra. Gracias a todos por estar presentes aquí y aquí tienen su casa. Somos una gran familia, la Orden de Cachorro Canario. Muchas gracias. Habla Mariano García Artiles, el coordinador de la jornada. Necesito de la alcachofa esta porque tengo poca voz hoy. Arrímate al micro, arrímate más al micro. Voy a hacer un pequeño comentario de lo que quiero leer después del léxico canario de Gran Canaria, como se le dice, que es esta es la primera edición que tengo, léxico de Gran Canaria, y aquí cada vez que yo abro este libro me llevo la alegría, sorpresa e inclusive me amplía el conocimiento de lo que eran nuestra gente, de nuestra costumbre. Tengo una pequeña breve para leer que dice: cuando se quiere poner en valor hay un personaje o a sus obras, tendríamos que hacer un profundo estudio de ambos conceptos, de su obra y de la persona o el personaje. Por la limitación del presente acto, quiero someramente resaltar esta obra sin parangón, como es la realización del léxico de Gran Canaria, donde los valores, matices, la fonética de las expresiones las deja reflejadas en esta genial obra lexicográfica. Y al leerla y releerla, nos sorprende, nos obliga a reflexionar y a sonreír. En toda investigación prima la duda de lo que se oye, se lee o se dice. Por eso, él, el de Tunte, con su espíritu inquieto y observador, le llevan hasta la fuente del habla popular, bien sea de los roncotes
en los riscos, con los ancianos, en el deporte, en las fiestas populares de los pueblos, etcétera, etcétera. Eso era su fuente donde él recogía todo el sentir y todo el canario. Como ejemplo de las cientos de palabras, para no extenderme mucho, voy a leer una de las tantas que suelo leer y que suelo sorprenderme, y que dice así: echadas o echado. Se dice de ciertas telas o lienzos, llamadas además caseras, de artesanía hogareña y que se empleaban especialmente en los campos para las piezas de ropa blanca. También llamadas echados a unos paños de cruda y burda lana hilada y tejida elementalmente en unos primitivos telares de la madera de maíz llamado tea, con los que se confeccionaban alforjas, forros para los albardas, frontales para las yuntas de bueyes y vacas, hasta americanas de vestir, empleadas como exclusiva ropa de invierno. Esta especie de estameña destinada a las chaquetas está trabajada con más esmero. Asimismo se dicen echadas de las mareas mansas, sin el menor oleaje. La gente de la orilla, llamadas costeros y roncotes, suelen emplear el diminutivo esta marea está echadita, echadita. Los tejidos a que se refiere la segunda acepción es conocida además con el nombre de lana del país. Tiene un color predominante y casi único, el beige. En ocasiones son ingenuamente adornadas con franjas marrón y negras. Las americanas, de tales paños verdaderamente sacos, son como una de las indicadas, las únicas prendas insulares de abrigo en el medio rural, incluso en los lugares más altos de los nombres de las cumbres donde el frío extremo puede alcanzar temperatura de 0 grados. Esto es lo que yo me refiero. Este hombre, Pancho Guerra, para llegar a escribir esto, le costó mucho trabajo. ¿Por qué? No sabemos si lo oyó, lo conocía o se lo dijeron. ¿Cómo se hacían esas chaquetas? Entonces empezó a investigar, se fue a los lugares donde solía usarse, sobre todo en la cumbre, y decía que era, seguro que nos acordaremos de esas chaquetas blancas que usaban los campesinos, que eran un poco vastas, por así decirlo, pero él llegaba ahí, preguntaba de dónde se hacía, cómo se hacía, y llegaba al origen, donde se hilaban. Eran telares de tea primitivos de Canarias que se hacían en los hogares. Se empleaban para poner, como hemos dicho aquí, para los burros, para las albardas, para protegerlos, para las yuntas en el frontal que podía llevar delante. Y eso le costó, a mi entender, por lo que deduzco en otras escrituras, un trabajo inmenso para llegar a la conclusión, porque no solamente Pancho Guerra escribía lo que oía, lo oía, no. Él confirmaba todos los pasos que en esta simple referencia iba, lo confirmaba, lo miraba, lo tocaba, preguntaba de dónde salía la tela, etcétera, etcétera. Por eso digo yo que este es el mérito más grande que tiene el léxico de Gran Canaria, que el que lo conozca y el que lo tenga, yo les pido que los lea, que lean sus palabras, que lean sus anécdotas, que vean cómo este hombre, con un cachito de papel y un lápiz, llegaba al sitio oportuno cuando se leía en la cafetería o en donde iba escribiendo, y después consultaban a los diccionarios de la lengua castellana a ver si había algo parecido o si usaban o no se usaban. Entonces él llegaba a la conclusión que muchas de estas palabras son únicamente empleadas sobre todo en Gran Canaria.
Yo me gustaría decir algo más, pero como tenemos la palabra y una invitación extraordinaria hoy, le paso la palabra al presidente de la Fundación, nuestro amigo Miguel Guerra. Gracias. Antes de intervenir de manera breve por mi parte, porque tal como pone el programa de mano que se le ha dado, palabras del presidente de la Fundación Canaria, Pancho Guerra, antes de intervenir, decirle a Mariano y a todos ustedes, al que en primer lugar agradezco su presencia aquí en el acto, que nos acompañen en esta quinta edición del Día de Pancho Guerra, decirle a Mariano y a todos ustedes que gracias a la ayuda del Cabildo de Gran Canaria se ha reeditado ya las obras completas de Pancho Guerra, están reeditadas todas y con excelentes aportaciones de Yolanda Arencibia, de Fran González Guerra, de María Dolores de la Fe, escritora canaria que murió, y Marcial Morera. Y sobre el léxico, decirles que ha habido una segunda reedición porque se agotó justamente el léxico, que es una obra extraordinaria que nos permite no solo conocer el cómo hablaban los canarios de la época, recogido de esa manera tan profunda por Pancho, sino que ha permitido después que la Academia Canaria de la Lengua, entre otras instituciones, haya trabajado el léxico. Por tanto, todavía afortunadamente, en lo que es la librería del Cabildo de Gran Canaria, existe esa nueva versión de lo que Mariano reflejó en esa lectura de la obra del año 77, 1977. Reitero, le agradezco la presencia a todos ustedes y que nos acompañen en esta quinta edición. Agradecer a la Orden del Cachorro Canario la iniciativa que tuvo en su día. Aquí está Mariano García Artiles, que coordina el acto desde entonces, porque en su idea y en la maduración que hicimos después con la directiva de la Orden del Cachorro y con Esteban, la posibilidad de que cada año tuviéramos un día dedicado a Pancho Guerra. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la Fundación Canaria Pancho Guerra y la Orden del Cachorro tienen algunos objetivos comunes. Eso que llamamos preservar nuestra identidad, nuestras raíces, lo que sea el patrimonio cultural que representa desde el habla popular a lo que es la literatura, lo que es la novela, en fin, todo lo que sean elementos patrimoniales de la cultura canaria. Compartimos la Fundación Pancho Guerra y la Orden del Cachorro, y de aquí que esta iniciativa la hayamos renovado cada año. Agradecer al Cabildo de Gran Canaria, representado, como decía Esteban, el presidente de la Orden, por el consejero Raúl García Brín, la ayuda que es el gran patrono que está teniendo la Fundación Canaria Pancho Guerra para seguir dando a conocer su obra en centros educativos, en centros cívicos sociales, que en definitiva volvamos a esas nuestras raíces y que terminemos profundizando en lo que son las maneras de sentir, de pensar, de hacer de lo canario, y que nos sintamos orgullosos de ese patrimonio común. Agradecer a Antonio Serpa, nuestro pintor, caricaturista, escritor, que es el que se ha atrevido a, en un formato sumamente interesante para las tareas de la Fundación y de divulgación, especialmente en la gente joven, que de alguna manera puedan llegar a la obra de Pancho Guerra y a la literatura canaria a través del cómic. Y entonces Antonio Serpa se ha atrevido con este proyecto, que lo presentamos al Cabildo, y también con esa ayuda ha sido posible el que tengamos esta obra aquí entre nosotros hoy. Bueno, como ustedes saben, la Fundación Canaria Pancho Guerra es una entidad sin ánimo de lucro, y como es sin ánimo de lucro, esos libros no se van a poder vender y por tanto no lo van a poder ustedes encontrar. Pero dado que ustedes han tenido la amabilidad y las ganas de venir a este acto, cuando termine el acto se van a llevar un libro gratuitamente, porque el resto estará destinado a ser... No hacía falta. De bien nacido, agradecido. Que todo lo que sea gratis... Todo lo que sea gratis se agradece. Pero que en este caso concreto, el destino de toda esa publicación serán justamente bibliotecas públicas
centros educativos, centros de carácter cívico-social y algo que hemos creado desde el año pasado con otra obra que editó la Fundación que se llama En Yesques, que está a través de los clubes de lectura que se han ido creando y ya tenemos como 6 o 8, Aruca, Galdar, Tasarte, Mogán, Valle Seco, no quiero dejarme ninguno atrás, vecindario, es decir, en esos clubes de lectura que se vaya conociendo la obra de Pancho Guerra. Y gracias también a esta aportación ahora a través del cómic pensada especialmente para el mundo juvenil. Yo tenía la sorpresa, esperaba tenerla, de que el que presentara a Antonio Serpa fuera Fran González Guerra, nuestro anterior secretario de la Fundación Canaria Pancho Guerra, y yo creo que el mejor exponente de lo que ha sido el humor gráfico en Canarias. Su tesis doctoral se llama así, bueno, el humor gráfico en Canarias, apuntes para una historia 1808 hasta el año 98. Y entonces en ese quería que fuera Fran González el que hiciera esta aportación. Fran González es doctor en Historia de Arte por la Universidad de Barcelona, premio de investigación Vidal y Clavijo, técnico del Museo de Cabildo de Gran Canaria, director del Museo Lenin Castillo, pero por cuestiones de salud no ha podido estar entre nosotros, no es que le pase nada especial, pero no ha podido acompañarnos. Por eso me veo en la obligación yo de decir algunas cosas, pero en el programa de mano tienen ustedes la biografía de Antonio Serpa y por tanto ya diré, y con eso resumo para dar paso a su intervención, que es pintor, dibujante, escritor y que este proyecto, aunque él lo explique ahora, tuvo un inicio allá lejano en un semanario de Canarias 7 en donde empezó a salir este personaje de Pepe Monaga. Se ha atrevido con este trabajo, esta es por así decirlo, la primera parte de ese trabajo y esperemos que pueda tener continuidad en siguientes cuentos y parte de la obra de Pancho. Bueno, por tanto, Antonio, colaborador de varias revistas literarias, medios de comunicación, caricaturas, dibujos y, en fin, en el programa de mano tienen toda la información de este magnífico dibujante y que con esta obra que tenemos en las manos lo van a ver ustedes mismos, pues ha hecho una aportación magnífica al personaje de ficción literaria que Pancho Guerra creó, que es Pepe Monaga, y a través de ese personaje, de ese Pepe Monaga, llegar a toda su obra, que es muchísimo más amplia, como todos podrán conocer. Anunciarles dos cosas y con eso termino, y perdonen la extensión. Una, la Fundación está preparando y saldrá en enero lo que se llama la obra poética de Pancho Guerra, narrativa poética de Pancho Guerra, preparada por Benita López, que es una poetisa del sur de Gran Canaria. Su familia procede además de la zona en que Pancho nació, vivió en Tunte, y por tanto tendremos esa obra que permitirá conocer otra dimensión, ya no solo teatro, canciones, periodismo, léxico, sino también la obra poética de Pancho Guerra. Y finalmente, como última aportación, estamos trabajando intensamente para que Pancho Guerra, después de 18 años que llevan los premios Letras Canarias del Gobierno de Canarias, y después de 2 iniciativas, una del Cabildo de Gran Canaria en el año 2009, año que conmemoraba el centenario de Pancho Guerra, y otra iniciativa del Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias todavía no ha tenido bien que Pancho Guerra sea Premio Letras Canarias. Estamos trabajando intensamente, hemos hecho todas las gestiones posibles para que el nuevo equipo de cultura, y lo decimos públicamente, porque la Fundación lo que pretende es que no solo se conozca la obra de Pancho Guerra, sino que entendemos desde siempre que Pancho Guerra es patrimonio cultural de todos los canarios y, por tanto, que salga de aquí a través de el reconocimiento que sería el Premio Letras Canarias. Lo dejo con Antonio Serpa, su exposición, y me queda una cosa sola. Agradecer a Margarita Otero, que está a la izquierda, y es la gran colaboradora de Antonio en este proyecto y en este trabajo, y es como, por así decirlo, la hormiguita que está en la sombra, haciendo posible que este libro haya llegado a término. ¿Me permite un inciso? Diga. El inciso es que la Orden del Cachorro hoy tiene este honor
y que se presenta en primicia. Esta obra se presenta en primicia aquí en la Orden del Cachorro. Por lo tanto, debemos de estar muy satisfechos, muy orgullosos y muy agradecidos a esta deferencia, a Antonio Serpa, a su colaboradora y a las palabras que han dicho tanto el presidente de la Orden como el presidente de la Fundación. Gracias de todas formas a todos. Me está diciendo Margarita que como todo este tema, como todo el mundo sabe, el mundo de la imprenta, además en esta fecha, los ejemplares que tenemos están especialmente limitados hoy para este acto y por tanto solo podremos dar uno por persona. O sea, pues ya sabemos que todo el mundo tiene sus compromisos y demás. Como ya saben, la Fundación no los puede vender, se podrán adquirir a través de la web de la Fundación, les diremos alguna forma para que alguna persona que quiera tenerlo, pero no podremos sino distribuir uno por persona cuando termine el acto. Vale, gracias, buenas noches, ¿se me oye bien? Bueno, pues Luis Guerra ha dicho una cosa muy importante, que es el tema de ser agradecido. Entonces, como los que me conocen saben que mis despistes son realmente poéticos, porque se me olvida casi todo, me he hecho mi pequeña lista de agradecimientos y mientras iremos pasando algunas muestras. Cuando uno hace una obra de este tipo, realmente no se encuentra solo. Ya Miguel ha hablado de la colaboración de Margarita, sin la cual hubiese sido imposible que yo estuviese esta noche aquí, pero no simplemente Margarita, ha habido mucha gente más. Yo voy a nombrarlo en agradecimiento. En primer lugar, a Pancho Guerra, porque Pancho Guerra es el creador, el que realmente es el motor de toda esta obra que yo simplemente he versionado para hacerla en cómic, ¿no? Con las dificultades que eso pueda tener, pero lógicamente sin esa piedra angular, sin esa explosión de creatividad que tenía Pancho Guerra, que en verdad que hay que reconocerle ya de una vez ese valor literario que tiene, ¿no? Porque quizás muchas veces cuando se habla de Pancho Guerra se habla de él como casi como un escritor humorista o costumbrista, cuando realmente es mucho más, ¿no? O sea, sus niveles literarios son realmente originales y eso hay que reconocerlo, ¿no? No simplemente divulgarlo, sino también premiarlo. Yo creo que los premios lo que tienen en este favor es poner esa medalla de reconocimiento de luz, no que a otra gente pues le dé curiosidad. El siguiente que se lo voy a agradecer, y esto es curioso, ¿no? Porque la vida de uno siempre está llena de personas, personajes, gente que conociste directamente y gente que incluso ni siquiera físicamente existió. El siguiente es Pepe Monagas. ¿Por qué? Porque es la creación, digamos, bandera de Pancho, con la que el Pancho se identifica, ¿no? Pepe Monagas había muchísimos. Yo conocí, muchos de los que estamos aquí seguramente conoceríamos muchos Pepe Monagas, mucha gente que de pueblo pues tenían ese gracejo, esa picardía, ¿no? Que era propio de su época, ¿no? Hoy dirían mucho que es un personaje políticamente incorrecto, yo diría que no, que simplemente es un personaje que sobrevivía en una época que no era muy fácil, ¿no? Y sobrevivir en esa época y con el humor como bandera, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Una lección grandísima, o sea, ante tanta cosa, el humor, ¿no? El siguiente, José Castellano, ¿por qué? Porque cuando yo tengo la posibilidad de dibujar a Pepe Monagas, en aquella época yo tenía 19 años, la primera vez que dibujé a Monagas hace más de 40 años. Yo tenía 19 años y entonces era un chavalillo de pueblo muy ignorante y yo me creía que el personaje de Pepe Monagas era José Castellano. Y luego ya me sacaron de mi error, pero José Castellano me sirvió para darle un cuerpo físico al Pepe Monagas que yo dibujaba. ¿Por qué? Porque estaba en el imaginario colectivo, o sea, todo el mundo identificaba ese cuerpo y esa voz con el Pepe Monagas, ¿no? Luego ya después me enteré de cómo fue la historia y salí de mis dudas, ¿no? Creo que es bastante interesante que todos los conozcamos. El siguiente, Rodillo Trujillo Rivero. Yo en aquella época empecé a dibujar en un fanzine que se llamaba El Camello, que reunía mucha gente joven, ¿no? Y con unas ansias enormes de triunfar en la vida. Y claro, al principio de los 80 venían muchas corrientes de afuera, sobre todo del cómic, ¿no? Un cómic que era cultureta, un cómic intelectual, ¿no? Yo quería pertenecer a esas filas. Llegué tarde porque ya el número 0, ya lo cuento en el prólogo, el número 0 estaba en la calle y yo llegué en el número 1. Me pusieron en contacto con ellos la gente del Canarias 7, ¿no? Entonces Rodrigo Trujillo Rivero, yo le presenté un cómic que era un bodrio tremendo, hoy me doy cuenta, ¿no?
Y entonces él, cuando lo vio, no quedó muy contento y me dijo, mira, Serpa, ¿por qué no haces esto? Y el hombre me regala los libritos amarillos de las historias famosas de Pepe Monagas, que creo que editaban los amigos de la Asociación de Pancho Guerra, ¿es así? Peña Pancho Guerra. Peña Pancho Guerra, ¿no? El hombre, en un acto de generosidad que los había estado guardando, eran lo menos 7 ejemplares, recuerdo, me los regaló. Dice, léetelo y haz algo con esto. No, a mí aquello me supuso, Dios mío de mi vida, ¿qué quiere que haga este hombre? Pues nada, empecé a leerlo y a medida que lo iba leyendo, empecé a descubrir un mundo de humor nuevo y empecé a recordar muchas cosas, ¿no? Empecé a aprender muchas cosas y le presenté mi primer Pepe Monagas, que se publicó en el número 1 del Camello, ¿no? Claro, yo no sabía la repercusión que iba a tener esto. Me llamó Juan Carlos Alemán, que era en aquella época el director del Canal 7, y él dijo, oye, esto tiene un enganche popular, es bueno que se reconozca la obra de Pancho Guerra a través del cómic. Y me llamaron al Canal 7, y recuerdo que ese día, cuando yo entraba por el pasillo, salía del pasillo Juan Carlos Alemán. Yo entraba y él se marchaba. O sea, el hombre que me contrató apenas le puede dar la gracia. Pero había un catalán allí que se llamaba Carlos Berber García, que me dio su apoyo durante años para seguir dibujando el Pepe Monagas en el Canal 7 y las ilustraciones que luego vendrían. Tengo que darle las gracias a mis abuelos maternos, a Simón y Lucrecia. ¿Por qué? Porque ellos me enseñaron lo que era esa vida rural. Mi abuelo era pastor de ovejas y mi abuela es la única mujer que yo lo he oído decir, sin ser argentina, vos. Pues siempre me decía, vos sos tonto, a mí. Entonces, ese vos se me quedó, o sea, el vos sos tonto. Pues decía, abuela, era tonto. Darle también las gracias a Patricia Hernández, que se encuentra por aquí, porque ella también fue la primera que impulsó este tema. Y estuvimos haciendo una serie de gestiones que, por desgracia, no llegaron a buen término. Estas gestiones, pues, llegaron a buen término gracias a Teodoro Sosa, que le dio el impulso. Teodoro, alcalde de Galda, un hombre comprometido con la cultura canera sobre todo, y que desde el primer momento, segundos, me dijo, adelante. Darle las gracias a Fran González, porque en una de las reuniones que tuvimos ya me advirtió una cosa tremenda. Dice, esto te va a costar muchísimo publicarlo. Te va a costar muchísimo publicarlo. ¿Se oye? Parece que ya me dieron la indicación de que no se oía bien. Te va a costar muchísimo publicarlo. Yo me creía que no, pero hay que darle la razón. Me costó sangre, sudor y lágrimas, pero aquí estamos. A Miguel Guerra, por su incondicional apoyo, está aquí. Miguel fue un hombre entusiasta, lo mismo que ocurrió con Teodoro. También tuve su beneplácito. Nunca hubo ningún impedimento de ningún tipo de historia, sino todo lo contrario. Estuvo ahí, aparte luchó muchísimo para que se reconociera a todos los niveles este proyecto. Yo se lo agradezco muchísimo. Y a Margarita Otero Sollozo, como no, que ha estado haciendo montones de cosas, porque claro, uno puede servir para adaptar, para escribir, para dibujar, pero luego está claro que donde tienes esas facetas, donde tú eres más creativo, luego eres un poquito retrasado mental para muchas cosas, y esto me pasa, ¿no? O sea, yo no me manejo muy bien con nada que esté fuera de este mundo, y ella pues cogió, lo manejó todo, y ya ha sido desde, bueno, hasta coger la imprenta y tirarle del moño, ¿vale? Y voy a hablar muy brevemente de todo esto. Estas son las páginas que salieron en el Canal 7 después de dibujar los cómics. Este fue el primer cómic, las primeras páginas del Camello, el primer cómic que se publicó en el Camello de Pancho Guerra. Ese es el primer Pepe Monagas, todavía faltaba mucho rodaje. Yo en aquella época tenía 19 años, ¿no? Las primeras páginas de cómic, luego tocó las ilustraciones y la metamorfosis que fue sufriendo el personaje hasta convertirse en el personaje de cómic, ¿no? Cómo fue variando hasta que ya al final pues tiene su carácter, aquí es muy identificable todavía con el personaje físico, pero poco a poco va cambiando y ya aparece el Pepe Monagas que ya dibujé para el periódico, ¿no? Aquí hay dibujos en blanco y negro y el resultado en color. Y así vemos más ilustraciones, una detrás de otra, de todas las ilustraciones, más ejemplos del personaje, y todos ilustrando historias que ocurrieron, ¿no? Muchas de ellas, pues ya en el recuerdo aquí vemos dibujos del año 85. Muchas de ellas se me han olvidado, no recuerdo muy bien qué historias eran, ¿no? Y luego la versión del personaje del 2021, cuando lo retomo. Es un personaje que, aunque estuve muchos años sin dibujarlo, en verdad
nunca se apartó de mí, porque incluso en mi pintura indigenista había mucho de Pancho Guerra. Y una vez se me ofreció la oportunidad de hacer un mural en Aruca, en el colegio de adultos, en el centro de adultos de Aruca, sobre el humor. Y entonces, con Astier Giovelli, con Mortadelo y Filemón, El Gordo y el Flaco, incluso hasta el Cervantes, el Quijote de Cervantes, pues ahí dibujé el Monaga de Pancho Guerra, ¿no? Y la contraportada del libro, la que se usó al final, y creo que ya está todo, ¿no? Aunque, sí, falta algo. Presentarles el cómic Ahora, vale. Ahora el cómic que tienen todos ustedes aquí. Ya verán que soy un desastre para muchas cosas. La versión, esta fue la primera página de todas, la primera versión. La de blanco y negro, que era un fiado de Fisi, que es la historia esta de cuando Monaga le levantó un fiado de Fisi a Rafaelito de la tienda, ¿no? Me hizo muchísima gracia esa picardía. No apunta nada, fuerte memoria. O sea, y te quedas con... Me hizo mucha gracia eso, ¿no? Y aquí la versión es antigua del blanco y negro a color. Seguimos pasando, más historia. De Buena Madera, otra historia. Claro, siempre que he adaptado una historia de Pancho Guerra, siempre la he adaptado por mi gusto personal. O sea, yo he visto la que me llega y luego, claro, vas leyendo historias. Por eso he tenido que leer tantas veces. Porque cada relectura, mi ranking cambia. Esta me parece ahora mejor que la otra y entonces me lanzo a dibujar otra, ¿no? Por eso me conozco algunas historias casi de memoria. Seguimos, la de las perdices. La de las perdices fue curiosa porque la historia esta de las perdices tiene como tres o cuatro variantes, ¿no? Y por ahí todo el mundo es edemo. Seguimos, las perdices fresquitas, el envite. Una historia que me hizo mucha gracia fue esta también, el envite. Yo no sé jugar a las cartas, ni al envite ni nada. Entonces, yo no podía meterme muy en profundidad de lo que era el juego de las cartas, pero había una historia donde Monaga se lleva a su eterno Venturilla al Taita, y Venturilla, que no sabe jugar, hace que Monaga pierda mucho, y entonces por la noche Venturilla lo despierta para que, oiga, Pepito, usted no crea que soy tonto, que yo iba a tirar aquella tal, y bueno, Monaga se cabrea, ¿no? O sea, el Taita, ¿no? Y es una historia que me ha dicho, vale, y esta es la versión del 2021, la versión moderna. Después de muchos años sin dibujar el personaje, lo retomo y intento, pues, dar un dibujo que se parezca al dibujo del pasado, pero que tenga una corriente un poquito más madura, ¿no? Es decir, que este dibujo siempre ha estado afectado, pues, por la línea bruguera, que era la que yo conocí en los años 80, y influencia de dibujantes como Ibáñez, Manuel Vázquez, pero también gente como Iranzo, o el mismo Carlos Jiménez, ¿no? O Will Egine, ¿no? También eran dibujantes que me llamaban mucho la atención. Entonces, ese coste hizo que saliese este estilo de dibujo, ¿no? Las imágenes antiguas pues se han remasterizado, también aquí me ha ayudado bastante Margarita, y luego las he coloreado digitalmente, ¿no? Le he dado ese carácter lo más moderno que puedo. Y creo que aquí se acabó. No tengo más nada que decir. Sí, hay más cosas. Hombre, que el prólogo es de Miguel Guerra, que la introducción y el glosario es tuyo, vale, que la presentación a modo de cuento de Pepe Monagas es mía y tiene una historia muy curiosa a eso, porque yo, sin conocer al caballero, en el año 85, cuando llegué a las Islas Canarias, que era muy jovencita, a mí me gustaban, como a todos los jóvenes, los cómics. Entonces, ese dibujo de Pepe Monagas en el Canarias 7 a mí me hizo muchísima gracia. Y yo no le conocía a él. Y cuando le he conocido y supe la historia de todo esto, pues escribí, él me dijo si quería contar eso precisamente, y entonces lo he contado a modo de cuento de Pepe Monagas, de cuando una gallega le vio el hocico al señor Monagas en el mismísimo retrete. Hay una cosa, y estos son los dibujos del segundo proyecto, ¿no? Que ya he vuelto a releer y hacemos un ranking y una selección de lo que más gracia me hace, y ha empezado otra vez pues Monaga con su soledad, le he dado un carácter nuevo, y esto es lo primitivo, o sea, no he coloreado, pues esto requiere mucho tiempo, no he coloreado nada, y yo dibujo las viñetas a un tamaño enorme, y luego las ajusto, a escala, o sea, Claro, es el curro que tiene. tiene. Una escena nada más. Una escena. Quiero decir una cosa curiosa que me ha pasado hoy. He estado intentando buscar a Rodrigo Trujillo Rivero, que fue el que me dijo, oye, dibuja a Pepe Monaga. Durante mucho tiempo, hace tantos años que no sabía de él,
me daba mucho miedo llamarlo y no encontrarlo, porque es un señor mayor, tiene casi 90 años ahora. Y me daba mucho miedo, no me pregunten por qué, el que yo llamase a la familia y me dijera, mira, ¿y dónde has estado todo este tiempo? Mi padre murió hace 10 años. Me daba un miedo terrible, ¿no? Pero de todas maneras llevé moles y llamé a su móvil, veo que el móvil funciona, llamo a su casa funciona también, pero nadie me contesta. Yo ya antes de venir para acá, una llamada de teléfono. Rodrigo Trujillo Rivero, no me lo creo. Hablo con él, Rodrigo, Rodrigo no sé qué, ¿y tú quién eres? No, soy Antonio. Sepa, Antonio, ¿qué pasó? Y le dije para que viniera hoy aquí. Se estaba operando las cataratas, la verdad que yo no sé por qué he tenido tanto miedo de llamarlo, porque tiene más salud que yo. Está el hombre con una... Y vamos, desde aquí pues lo recuerdo y nada, que le hubiese encantado estar aquí. Y él fue realmente el que a un chaval de 19 años le dijo, mira, este personaje existe, estas historias existen, y yo espero que este cómic contribuya a eso, que mucha gente joven se acerque y sea simplemente el inicio para conocer la obra de Pancho Guerra, o sea, que les pique la curiosidad y que lea. Hemos hecho incluso un glosario de los términos, basándonos también en el libro del léxico de Pancho Guerra, porque yo sé que hoy en día hay cosas que son difíciles de leer. ¿Por qué? Porque esa gracia que se basa en ese lenguaje, por desgracia, se va perdiendo. Hoy el lenguaje es una cosa que es viva y tiene sus evoluciones positivas y sus involuciones negativas. Entonces, a veces perdemos un montón de cosas de nuestras raíces simplemente por adaptarnos a cosas que realmente no van con nuestro carácter ni con nuestra idiosincrasia, pero la aceptamos como si tal, ¿no? Entonces, recuperar ese léxico, enriquecerlo, yo creo que es importante. Creo que la juventud se acerque a cómo hablaban nuestros abuelos. Yo me acuerdo, ya te digo, mi abuela que utilizaba el voz, bueno, y después muchas patujadas y muchas cosas que hablaban mal, pero después tenía un lenguaje muy propio, muy rico, que tenía esa gracia que luego Pancho supo reflejar en sus obras. He sido el menos breve de todos, lo siento, y espero que se lo pasen bien. Espero que disfruten de la lectura de este cómic y que al menos hayan visto en Pancho Guerra el amor que yo le siento. Ya te digo que mi vida ha estado enclavada, sin yo darme cuenta, con Pancho Guerra, con Pepe Monaga y un montón de gente que ha hecho que hoy yo esté aquí. Y a todos ellos, espero no haberme dejado a nadie atrás, les doy las gracias. Gracias. Muy bien, Antonio, gracias, muy nervioso. magnífico. Yo solamente, aparte de las obras que hemos mencionado, los cuentos famosos y las memorias y el léxico, siempre le digo a Esteban, ¿cuándo podemos recuperar las crónicas judiciales que hacía este hombre en Madrid? Tienen una virtud y una fama que cuando se celebraba un juicio, sobre todo de crímenes o de algo muy importante, él asistía a ese juicio, recopilaba a cada personaje, desde el juez, el abogado, el acusado, el defensor, y escribía como una especie de sainete. Era una especie de sainete, no decía fulano detrás contra, no, fulano que vestía de esta forma e iba encorvado y esposado, se sentó en una silla y demás, y el juez mirando por arriba de sus gafas le miraba severamente y tomó la palabra el fiscal que lo acusaba de un crimen horroroso y se levantaba el abogado defensor para defender los hechos y el porqué. Entonces, permítame la broma, muchas veces estaban deseando que mataran a alguien para que Pancho Guerra fuera al juicio y escribiera ese sainete, ¿me entiendes? Y eso se lo vengo yo pidiendo. Yo sé que tienes mucho, si algún día se pudiera recuperar parte de esto que acabo de pedirte, Miguel. Mariano, pedir recibiré, y que decía el otro, ¿no? Sí. Pero eso, afortunadamente, está en parte recopilado y recuperado en las últimas ediciones de la obra completa de Pancho Guerra. Mariano García Artiles se está refiriendo a una dimensión poco conocida, por eso Pancho Guerra, en esa versatilidad de haber escrito teatro, novela,
poesía, léxico. Además fue un extraordinario periodista y fue redactor del periódico Informaciones de Madrid, y en esa tribuna de informaciones fue el cronista de tribunales muchos años. Y algo que también se desconoce, porque en esta tierra nuestra a veces tan caínitas suceden estas cosas. Pancho Guerra tuvo un reconocimiento por el Colegio de Abogados Procuradores de Madrid, un premio importantísimo por sus crónicas en los tribunales. Parte de esa obra está, ya les digo, recopilada en algunos de los tomos que hemos reeditado con el Cabildo de Gran Canaria, que se llama Pancho Guerra, Teatro, Radio y Cine. Porque hay otra cosa que se olvida, también la pongo de manifiesto aquí, en esa tarea importante que ustedes pueden conocer mucho más profundamente yendo a la web de la Fundación Pancho Guerra, yendo incluso a lo que recientemente en la Academia Canaria de la Lengua se llama Archipiélago de las Letras, que hay toda una referencia biográfica del trabajo de Pancho. Y por lo que decía de la radio, recientemente, y preparando algunos de estos actos y la parte poética que les decía antes del último libro que vamos a editar, hay alguna foto de Pancho Guerra en el año 47 en Radio Nacional de España con Paquita Mesa, con ¿cómo se llama de la Torre? Josefina de la Torre y Leocadio Machado cantando, entre otras cosas, el Somos Costeros, que es una canción de Pancho Guerra, compositor también, compositor y autor de esa letra y de esa música, y cantando también Barquito Velero, entre otras canciones, para los emigrantes canarios en Venezuela y el resto de los países latinoamericanos. Es decir, esas otras dimensiones de Pancho Guerra, por eso me parece a mí que ese reconocimiento de Pancho Guerra, Letras Canarias, ya va siendo hora que alguien tome nota y a ver si conseguimos ese objetivo. ¿Vale? Respecto a Antonio, nada más que decirte una cosa antes de irnos, y darle a la gente que está esperando por el libro. ¿Vale? Una cosa. El que decías tú, Juan Carlos Alemán, era Pepe Alemán. Era Pepe Alemán. Claro, y tú estabas cambiándole el nombre a Pepe. A Pepe, que como bien sabe, dice, cuando yo entré, él salía. Sí. Como todos sabemos, etapa efímera de ese extraordinario periodista que era Pepe Alemán. Bien, independientemente del reconocimiento extraordinario que le ha hecho a esa persona importante que hoy ha recordado en ese asunto. Y además me cambiaste a mí el nombre, en vez de llamarme Miguel me llamaste Luis, pero no pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. Yo advertí de todas estas cosas, no, que yo soy así. Quiero decir que yo estaba atento a la jugada, pero estaba atento a la jugada. Bueno. Pati, ¿cuál es tu nombre? Porque también me equivoqué. Mendoza. Y también le cambiaste. Como ella no la conocía, no me di cuenta de ese detalle. Leche, que yo soy así. Soy el despiste. Nada más que he conocido una persona más despistada que yo era mi padre, o sea que es hereditario. No. Dije, era extraordinario. Pepe Alemán, que todavía vive, me está diciendo Silvia, y afortunadamente todavía vive, pero me refería a su etapa extraordinaria de periodista. No, solamente para ir cerrando el acto y antes de la actuación del grupo de música popular canario Haciendo Amistades, cuyo director, don Antonio Romano Díaz, si la mesa me lo permite, vamos a entregar las distinciones antes de esto. Por lo tanto, aquí tenemos dos distinciones, don Antonio Serpa, que entregará don Miguel, en agradecimiento y recuerdo. Gracias a ti por tu trabajo. Y nuestro presidente Esteban Guerra va a entregar el diploma al Grupo de Música Popular Canario en su director, don Antonio Romano Díaz. Está por aquí el director. Que pedimos que se acerque. Antonio, por favor, se acerca para que le dé el reconocimiento y agradecimiento. Gracias por la colaboración del
Sí, sí, sí. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros no. Sí, sí, para que